Dice así la palabra del Señor: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Vamos a orar. Señor, gracias esta mañana por el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración. Gracias, Señor, por que ahora estamos dispuestos para escuchar tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El apóstol Pablo está diciendo que este hombre fuera quitado de en medio de ellos, que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Para que este hombre fuese quitado de en medio de ellos, el apóstol Pablo está ofreciendo una solución. Y esa es la solución al problema que el apóstol Pablo encuentra. A ese tipo hay que sacarlo de ahí. A ese tipo no se le puede consentir que él, que no se ha arrepentido, porque ese es el punto que también vamos a ver, quede fuera de la protección del pueblo de Dios. Y utiliza términos muy fuertes, términos como a fin de que entregado a Satanás para destrucción de su carne, y dice a fin de que su espíritu sea salvo posteriormente. Sin embargo, los cristianos de Corinto no estaban haciendo nada de eso. Los cristianos modernos no están haciendo nada de eso. ¿Por qué no? O sea, ¿cómo dice el apóstol Pablo? ¿Cómo es que esta gente se está permitiendo este tipo de cosas? ¿Cómo es que esta gente está permitiéndose hacer, como quien dice, ser más buenos que Dios? Cuando el mismo Espíritu Santo le habla al apóstol Pablo y le dice: ese hombre que insiste en persistir dentro del pecado no debe de estar allí. Recuerde, estamos hablando de las ordenanzas de la iglesia. Estamos hablando de que el apóstol Pablo es el apóstol injertado, como él mismo dice, para hablar a los gentiles de todo el ministerio de Cristo y la confirmación de cada una de las nuevas y florecientes iglesias que se están desarrollando en el primer siglo. Después de la partida de nuestro Señor Jesucristo, Dios llama al apóstol Pablo y comienza a ordenar todo el asunto de la iglesia floreciente, la iglesia nueva, la iglesia que se está empezando a desarrollar. Y él da claras instrucciones. Recuerde, no estamos hablando de un simple incidente, no estamos hablando de un pecado, de una falla, como diría alguno, aunque falla, pecado es pecado. No estamos hablando de un hecho aislado. Estamos hablando de una persona que posiblemente, después de habérsele dicho, después de habérsele explicado, después de haber predicado la palabra, después de habérsele mostrado la ley de Dios, y como dice Colosenses, pidiéndole al Señor para que ustedes, dice el apóstol Pablo en Colosenses, tengan revelación de la voluntad de Dios, conocimiento de la voluntad de Dios, y adquieran inteligencia espiritual. Entonces, después de conocer todo eso, esa persona, igual que ahora, insiste en tener una vida de pecado. Y algunos dicen, ayer nos explicaba el hermano Alejandro,
nos explicaba en el curso de Timoteo, nos explicaba cómo se encontró un día de estos con alguien que decía que amaba a Dios, que conocía al Señor, pero la forma como él podía entrar a la presencia de Dios era drogándose. Y en esa nota, ¿verdad? Que no era ni do, ni re, ni quién sabe cuál, en esa nota él podía comunicarse con Dios. Y entonces, bueno, eso es lo que él cree, ¿verdad? Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Y en ese contexto hay tanta gente que dice: yo tengo un amante, pero Dios me entiende que soy una persona con mucha necesidad y Dios me ama así. A mí me gusta me gustan las flacas, las gordas, las chaparritas y todas esas, pero Dios me entiende porque en realidad Dios sabe que la carne es débil y Dios me ama así. O sea, yo quiero decirte, Dios sí te ama, pero Dios aborrece el pecado que estás practicando. Y el apóstol Pablo está diciendo: a esta gente está haciendo cosas que ni los gentiles hacen. Y este hombre que insiste en vivir con la mujer de su padre se da el lujo de estar metido dentro de la iglesia y nadie le ha dicho nada. Y el apóstol Pablo dice: mire, ya hemos tomado una decisión. Cuando creo que dice hemos, está hablando de él y el Señor, porque dice: convocados ustedes conmigo en espíritu y el Señor Jesucristo, ese tal va a tener que ser echado de la congregación. Ese hombre que insiste en vivir una vida de pecado, ese hombre que a pesar de conocer cuál es la voluntad de Dios, porque no solamente lo ha podido leer en la palabra, sino que en la iglesia se le ha estado diciendo, porque nuestro trabajo es mostrarle al mundo cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Para qué? Para que podamos ser hijos de Dios, agradecidos y obedientes a esa palabra y a ese mandato. Pero esa persona, y digo, este hombre de Corinto, aunque hoy hay muchos en las iglesias, insiste en querer vivir una vida de acuerdo a lo que a él o a ella le da la gana y no en lo que Dios dice. Y el apóstol Pablo dice: ustedes no pueden permitirse ese tipo de cosas. Le recuerda a los corintios que ellos van a tener que tomar una decisión en relación con él. Hermanos, Corinto era una ciudad libre en cuanto a los asuntos sexuales. Corinto era una sociedad sumamente inmersa en lo que podríamos llamar inmoralidad sexual. Las religiones paganas no consideraban importante la pureza sexual. Las religiones paganas, de hecho, algunas sacerdotisas de algunos cultos a diosas paganas eran sacerdotisas y prostitutas, y mezclaban exactamente una cosa con la otra. Yo les contaba el otro día que algunos filósofos griegos tenían la consideración de que tener amantes por amor del placer, concubinas para el cuidado diario del cuerpo y esposas para que nos traigan hijos que fueran legítimos. Y en este aspecto incluso no se descartaba, ve así la condición inmoral de los corintios, del pueblo de Corinto, era tal que se tenía como práctica la iniciación sexual de los muchachitos de 10, 12, 11, 12 años, a cargo de una persona que los pervertía, bueno, que los entrenaba según ellos, y eso no era algo que se miraba mal dentro del pueblo de Corinto. Los griegos tenían ese asunto en cuanto a la inmoralidad sexual. Pero bueno, aquí tenemos un pecado que se está practicando en la iglesia y ni siquiera ellos lo consideraban como normal, tanto que alguno tiene la mujer de su papá. Y ya lo hemos dicho en varias oportunidades, que perfectamente algunos dijeron que era la madrastra, pero perfectamente pudo haber sido su propia madre, porque lo que dice es la mujer de su papá. Entonces, en medio de esta cultura tan libre pensamiento dentro de la sexualidad, esto incluso no se miraba con buenos ojos en la época en la que el apóstol escribe a la iglesia que le está permitiendo a uno de sus miembros tener. Esta gente se estaba jactando y no sabían o no conocían qué era lo que era incorrecto a lo largo del Antiguo Testamento. Más que nada, los cristianos corintios estaban permitiendo estas cosas posiblemente y yo pienso que eso lo hace hoy mucha gente en virtud de la tolerancia, a nombre de tener tolerancia para todas las personas. Al fin y al cabo,
todos somos criaturitas de Dios. Sí, todos somos criaturas de Dios. Cuando usted le dice a alguien allá en la calle, yo soy un hijo de Dios, y él le dice, ¿y yo qué soy? Un animalito. Bueno, yo quisiera no ofender a nadie, y ayer estábamos pidiendo revelación y estábamos pidiendo mucho tacto y mucha prudencia para decir las cosas, pero aquí entre nosotros, San Pablo dice allá en Primera de Corintios que el hombre que no tiene el Espíritu Santo es un hombre animal. Pero no se lo digan, por favor, pues se van a ofender. Sí, todos somos criaturas de Dios, pero le voy a decir una cosa: no todos son hijos de Dios. Y una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser hijos de Dios. Y estamos hablando de los hijos de Dios, al punto que a la mujer con la que vivía este hombre ni siquiera se le menciona, ni siquiera se le redarguye, ni siquiera se le inquieta, por una razón: posiblemente ella no era cristiana. El punto aquí no es ella, el punto aquí es él. Y el punto más grande es cómo la iglesia está tolerando en medio de una inmoralidad sexual como la que estábamos viviendo en Corintio, y cómo en medio de una inmoralidad sexual como la que estamos viviendo hoy en nuestra sociedad actual, que la iglesia esté tolerando gente que aún así diga que es cristiana y esté practicando no lo que Dios dice, sino lo que a ellos les da la gana. ¿Me doy a entender? Y me imagino que posiblemente a nombre de la tolerancia, de la paz, porque hay que estar en armonía, es una cosa rara de esas cosas que hay ahora, nosotros estamos permitiendo a estas personas estar aquí. Posiblemente ellos estaban diciendo: vean qué manera de cristianos somos nosotros. Vea cómo amamos a la gente, que le permitimos a la gente estar aquí, no importa cuál sea su condición. Estamos aceptando a este hermano tal y como él es, con todas sus debilidades. A las debilidades le llaman, a los pecados le llaman ahora debilidades. Entonces, vea qué manera nosotros sí somos abiertos de mente. Nosotros sí tenemos una mente abierta, y muchos de los que pensamos, ahí están los diputados, mis felicitaciones al hermano Fabricio Alvarado, que un día de sus cumplió años, por cierto. Ahí están nuestros diputados cristianos, algunos, pues no todos han llegado a hacer las cosas bien, tengo que reconocerlo también, dando la lucha. Y ¿saben qué es lo que se refieren de ellos? Que son gente de pensamiento arcaico. Claro que somos gente de pensamiento arcaico. ¿Cuántos años tiene Dios? Y nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra del Señor. Claro que somos viejos de pensamiento, y que estas personas que piensan como Dios dice, estamos pasados de moda. Pues claro que estamos pasados de moda, pero quiero decirle algo. Dice la Escritura que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará jamás. Y esa palabra de Dios permanece hasta el día de hoy, y es lo que defendemos. Es que nosotros sí tenemos mente abierta. Aquí usted quiere fumarse un purito, fúmeselo. Quiere tomarse 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 cervezas, tómeselas. Quiere tener querida, amante, téngalo. Nosotros somos de mente muy abierta. Quiere vivir con la mujer de su padre, pues allá usted. Quiere casarse con una cabra o con una vaca, allá usted. Nosotros aquí lo vamos a recibir. No, hermano, la Biblia no dice tal cosa. Cualquier pecador puede venir a la iglesia, pero los pecadores tienen que saber que una vez que le entregamos el corazón a Jesús, ya no vivo yo, dice Pablo, sino Cristo es el que vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No es lo que yo quiero. Ay, chiquillos, no me digan que no jueguen ustedes de ¿cómo se dice? De religiosos. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido pensamientos realmente descabellados para hacer en nuestras vidas? Yo creo que todos. De pecado, de salir corriendo con uno, con otro. Había una persona que era muy, muy religioso y dormía con sotana, con mengana, con fulana y con todas. Óyeme,
¿A quién no le ha pasado un pensamiento así? Por supuesto que a todos, pero nosotros conocemos la ley de Dios y el Señor me pide a mí que yo me guarde, que me cuide. La palabra santidad todavía está en la Biblia y eso es lo que la gente no quiere oír. Y la iglesia de Corintios estaba seguro jactando de que qué mente más abierta. Y el apóstol Pablo lo que le está diciendo es que ustedes están envanecidos. O sea, ese orgullo que ustedes tienen, ¿verdad? Al aceptar a ese hombre, ¿usted cree que van a sacar algo bueno de eso? No, ustedes no van a sacar nada bueno de eso. Ese hombre, ustedes lo van a tener que echar. Y sigo y avanzo porque me queda poco tiempo. Pero en lugar de estarse engloriando ellos, en lugar de estarse tirando para arriba y diciendo que nosotros sí somos una iglesia inclusiva, nosotros sí somos una iglesia que le permite a cualquiera expresar sus amores, sus sentimientos, el Señor le dice: ustedes debieran estarse lamentando tanto por el hombre y por lo que deben hacer, y ustedes lo que tienen que hacer es ver cómo lo quitan de en medio. Y eso lamentablemente es la iglesia de hoy. Lamentablemente es la congregación, las congregaciones que nosotros hoy tenemos en muchas partes del mundo. Lamentablemente ya hoy tenemos iglesias que tienen un apartado con bar cristiano, una zona de fumado cristiano. Ve, aquí sí somos considerados, ¿ah? Aquí tenemos drogas para los cristianos, tenemos discoteca para los cristianos, tenemos iglesias para homosexuales de los cristianos, tenemos iglesias para los que quieran tener 4 o 5 mujeres para los cristianos. No, según la Biblia, si usted es cristiano, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Y claro que es un pensamiento arcaico, un pensamiento terriblemente viejo. Y sí, sí lo es, porque el pensamiento de Dios no cambia. Sí, hace unos días pasaron unos videos de 24 años de que sucedió aquella manifestación que empezó en la calle 8, ¿verdad? Por cierto, los hermanos nicaragüenses, nunca se me olvida ese día, entrevistaron a una señora y cuando le echaron a todos los vendedores de la calle 8, entrevistaron a una señora y dice: esto es un avasallo que nos están haciendo al óptico. ¿Quién le iba a creer con ese hablado? Bueno, yo recuerdo hace 24 años y miraban los videos y mire, qué polillos nos veíamos en cuanto a las modas y el peluqueado, el tipo Mauricio Montero, ¿verdad? Y las camisas amarradas así y los pantalones mire, dentro de unos años van a ver este video y van a decir: uy, qué polillo mi abuelo Emilio, mi abuelo Emilio, no ella, y la abuela Ariana, no, es que polillos como se vestían. Y hoy andamos a la pura moda, amén. Pero eso es lo que hacen las modas, y las modas son, hermanos, son tan absurdas, tan absurdas que las cambian cada 6 meses. Por algo es que son absurdas, porque las tienen que cambiar cada 6 meses. Pero la palabra de Dios no cambia, y permanecerá y permanece para siempre. Nada como la palabra del Señor. Claro que las modas cristianas se dan. ¿Hace cuántos años las modas cristianas eran de agarrarse a pescozones? No, a cabezazos con las paredes. Yo recuerdo, tuvimos una congregación que había un catre, cuando alguien iba a caer, lo juntaban así, lo ponían así, para que cayera encima el catre, porque era la loquera. ¿Se acuerdan hace unos meses, hace unos años, la moda de la risa? Y entonces, si en una iglesia no se reía, oye, ustedes están desconectados. Hace unos poquitos años la moda de los encuentros, y le decían a la gente cristiana que si usted no había hecho un encuentro, no había tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Gente con años de estar en la iglesia o de haber recibido a Jesús. ¿Se acuerdan cuando las modas eran hablar en lenguas, interpretar las lenguas? ¿Se acuerdan cuando las modas eran danzar, cuando las modas eran, no sé, hermanos? Pero la palabra permanece. Y la palabra de Dios es una palabra que busca que cada uno de nosotros, como dicen los gafetes, yo no lo ando porque no me lo han hecho. Hermanos, dicen que nuestra intención es la misión de Cristo: hacer de cada persona un creyente y de cada creyente un discípulo, un seguidor de Cristo. Ese es nuestro trabajo. Eso es muy viejo. Sí, de eso se trata.
De eso se trata. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo dijo y lo estableció. Hebreos capítulo 12, verso 3. Hebreos capítulo 12, la iglesia debe disciplinar. Hermano, la iglesia tiene que disciplinar. Y ese es el plan de Dios, que su pueblo, para que su pueblo sea un pueblo santo, por lo que ordena la disciplina y el orden dentro de su propio cuerpo. Esto no son ordenanzas de hombres. Yo no le estoy diciendo que en la Biblia diga, porque no lo he encontrado, argumentos de hombres. Y alguien me dijo por ahí una vez, y me pusieron en disciplina, y me pusieron un mes de disciplina, y me pusieron en disciplina, y me pusieron un año en disciplina. Yo no encuentro dónde está eso en la Biblia, pero sí la Biblia dice que aquel que insiste en pecar y en vivir en pecado, tienen que sacarlo de ahí. Eso es lo que sí dice la Biblia, pero eso no se hace. Y le van a quitar todos los privilegios. Ya usted no puede volver a cantar, ya usted no puede volver a recibir a los hermanos de la puerta, ya usted no puede ni siquiera ir a cuidar los servicios sanitarios. Todos los privilegios se los quitamos. ¿Por qué no le quitan el privilegio de ofrendar y de diezmar? Porque eso es un privilegio. No, ese no se lo vamos a quitar. Ese no, jamás, no se lo vamos a quitar. Y los principios de la disciplina cristiana son muy fáciles, son muy sencillos. La disciplina en la iglesia, hermanos, es una ordenanza, no es una opción. No es si nosotros queremos o no queremos. ¿Sabe una cosa? Cuando hablemos ahora, dentro de unos días, que ya vamos a empezar con la familia, un hogar disfuncional no es solamente un hogar donde llueven puñales y pedradas y balazos y machetazos, que eso es un hogar disfuncional. Un hogar disfuncional no es solamente donde se agreden física y verbalmente. No, estamos de acuerdo, eso es un hogar disfuncional. Pero un hogar donde no hay límites, donde se les deja a los hijos hacer lo que les da la gana, eso es un hogar disfuncional también. Y tan malo es uno como es el otro. Claro que sí. Y usted dice, ay, no, es que yo tengo que ser bien bueno, porque a mí me dieron garrote, me dieron palo, me dieron faja, me dieron con coyunda, me dieron con la cutacha. ¿Con qué no les dieron? Mi papá me daba con una hoja de sierra de 1,25 pulgadas, así de grande, acero templado. Y una vez le quebré una con mis nalgas. Qué increíble. A veces esos aceros son muy templados. Y yo me di el lujo de quebrarle una a mi tata. ¡Qué rico! Con mis nalgas. Usted sabe, me va dando con una de esas y se le quebró. Quién sabe en qué pegó, que algo pasó, pero una hoja de acero, con eso nos dio. Entonces yo no le voy a pegar más a mis chiquitos, jamás. No, tampoco estoy diciendo que lo maten como lo quisieron matar a usted. No, pero si usted no tiene disciplina, usted tiene un hogar disfuncional. Los hijos, simple y sencillamente, hijos, no se tapen los oídos, no hacen lo que les da la gana. Y las ovejas en la iglesia, me incluyo como pastor, porque ya esto lo hemos incluido, mi hermano, no hacemos lo que nos da la gana. Hacemos lo que el Señor demanda en su palabra. ¿Cuántos tienen un buen amén? Todas las iglesias debieran tener un proceso disciplinario. Hebreos capítulo 12, verso 3. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Verso 6, subráyelo. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces serías bastardos y no hijos. Por otra parte,
Tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente, los papás, por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos, por favor, léalo conmigo, para que el Señor nos disciplina, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, por supuesto, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aleluya. El tiempo no me deja seguir. Hoy hicimos mucho y muy provechoso, pero yo les voy a dejar una tarea. Mateo 18, en el verso 15 hasta el verso 17. Por favor, léalo en su casa. De ahí vamos a arrancar de hoy en 8 días. Mi hermano, yo sé que posiblemente usted haya querido venir hoy a la iglesia y que yo le haya dicho que después de aquí usted va a recibir una tremenda bendición, y posiblemente la va a recibir, o posiblemente ya la recibió. Pero es necesario que nosotros conozcamos la palabra, la voluntad de Dios, y que también nosotros entendamos que si en una iglesia no se practica la disciplina bíblica, usted no tiene ninguna obligación de sujetarse a esa congregación. Y ese es el tema de fondo que nosotros traemos. Amén. Cuando sale el sol de la esperanza y recuerdo todo lo que has hecho en mí, te doy gracias.